Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Voy a empezar a grabar. Vamos a empezar la clase de hoy. El tema de la clase de hoy es modelado del comportamiento con el diagrama de máquina de estados. Este es un tema sí, es un tema que está dentro de Workflow de análisis, solamente que lo vamos a empezar a ver ahora, antes de ver los aspectos más generales del Workflow de análisis. Uno de los temas que primero van a necesitar en el práctico. Entonces, en lugar de ver primero el teórico de workflow de análisis hasta que lleguemos a la parte de máquina de estado, empezamos a trabajar, o les empiezo a explicar lo que tiene que ver con el modelado de comportamiento, con el diagrama de máquina de estados, y después vemos cómo se introduce esto en el contexto del workflow de análisis y cómo le damos después todo el contexto. Pero vamos a ir priorizando, y vamos a hacer esto a lo largo de todo el año, vamos a ir priorizando los contenidos que ustedes necesitan en el práctico, y después por ahí le terminamos de dar el contexto. Entonces, en verdad, digamos que más allá de que lo que vamos a ver hoy es modelado de comportamiento con diagrama de máquina de estado, lo que vamos a hacer es darle un poquito de contexto en términos de... ¿Se acuerdan que la clase pasada, cuando vimos el repaso del proceso unificado y vimos el repaso de UML 2.0, yo les dije que en particular todo lo que tenía que ver con diagramas se hacía como muy tedioso repetirlo o explicarlo diagrama por diagrama en ese punto que todavía ustedes ni los habían visto los diagramas. Entonces, hacer una explicación de los 13 diagramas de UML, cuando en realidad ustedes habían visto básicamente el diagrama de clases, a mi modo de ver, no tenía demasiado sentido. Entonces, si veíamos que uno de los componentes de UML eran los diagramas, que se acuerdan que estaban conformados por elementos y por las relaciones entre esos elementos, que los diagramas nos servían para construir modelos, en realidad para construir vistas que formaban parte de los modelos, pero no entramos a ver en detalle cada uno de los diagramas. Hicimos como un repaso general más o menos en qué workflows se usaban. Bueno, yo les dije en ese momento que en cada uno de los temas íbamos, antes de profundizar, por ejemplo, en el diagrama, íbamos a hacer como un repaso contextual de cómo enganchaba esto en UML 2.0. Y en algunos casos, en lo que tiene que ver con el proceso unificado, también vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, el diagrama de máquina de estados es un diagrama de UML 2.0 que modela comportamiento. Los diagramas pueden modelar estructura, pueden modelar comportamiento. El diagrama de máquina de estado modela comportamiento. Esta distinción es muy importante. Es una de las clasificaciones de los diagramas que modela comportamiento, y es importante tener en cuenta en qué clasificación cae cada diagrama. Y además de los que modelan comportamiento, nosotros tenemos dos clasificaciones, los que modelan clases y los que modelan interacciones, que algo yo les comenté también de esta clasificación particular dentro de los diagramas de comportamiento, que son aquellos que modelan interacción. Algo les dije también de eso la clase pasada. Bien, en particular no vamos a entrar todavía con los diagramas de interacción, si bien también los vamos a ver dentro del workflow de análisis, sino que vamos a trabajar con un tipo de diagrama de comportamiento que modela clase, que es el diagrama de máquina de estado. ¿Sí? Entonces ya sabemos dónde se clasifica y ya sabemos qué modelan, porque hay diagramas que modelan clases y hay diagramas que modelan objetos. En particular, el diagrama de máquina de estado modela clase, no objeto. Acuérdense que el objeto es la instancia de una clase. El diagrama de máquina de estado modela la clase, no los objetos. Y siguiendo con este repaso en términos de contexto, ¿se acuerdan que la clase pasada dijimos que el proceso unificado tenía distintas fases, que cada iteración era una pasada por todas las fases y que finalmente teníamos un release o un entregable o una versión del producto? Y en particular, lo que tiene que ver con el diagrama de máquina de estado se utiliza dentro del workflow del análisis, que como ustedes ven en este diagrama, y ya lo vamos a profundizar después cuando veamos todo el contexto del workflow del análisis, pero como ustedes pueden ver, el análisis tiene
o se ve representado fuertemente durante la fase de elaboración. Es cuando más análisis hacemos durante la fase de elaboración, en el contexto del ciclo de vida. Y continuando con esta parte de contexto, cuando nosotros, ¿se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de cada uno de los workflows y hablábamos de la salida que tenían cada uno de los workflows, que decíamos que en general cada uno de los workflows tenía como salida su propio modelo, el workflow de requerimiento, el modelo de requerimiento, el workflow de análisis, el modelo de análisis? En el workflow de diseño había una excepción, porque el workflow de diseño tenía como salida el modelo de diseño y el modelo de despliegue. Y habíamos dicho, y habíamos hecho bastante hincapié en la clase pasada, que los diagramas nos servían, eran herramientas que nos servían para construir vistas que eran distintas perspectivas de una misma realidad, por eso hablábamos de las vistas dependiendo de la perspectiva del observador, y ese conjunto de vistas nos ayudaban a construir cada uno de los modelos. La clase pasada hicimos hicimos doble clic sobre ese concepto de la diferencia entre diagramas, vistas y modelos. En particular, lo que vamos a ver es puntualmente el diagrama que permite construir la máquina de estados. Bien. ¿Hasta acá me siguen? Es todo repaso de lo que ustedes ya saben o lo que vimos en la clase pasada. Simplemente lo que estamos haciendo es diciendo en todo ese arbolito dónde entra el diagrama de máquina de estado. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Genial. Bien, entonces, me voy a volver una slide para atrás, perdón. Acá nosotros tenemos, ustedes en ASI, todo lo que tiene que ver con requerimientos y modelos de requerimientos, que es lo que nos hace falta ahora como entrada al análisis, o por lo menos una parte, ustedes ya lo vieron en ASI. Entonces vamos a hacer simplemente y a modo de vuelo de pájaro un pequeño repaso de cuando hablamos de modelo de requerimiento y algo también, ya dijimos la clase pasada, que había adentro de ese modelo de requerimiento. Y se acuerdan que la clase pasada dijeron, ustedes mismos me dijeron, que incluía el modelo de dominio, el modelo de casos de uso, la descripción de las interfaces de usuario y la descripción de la arquitectura. Esto lo repasamos en la clase pasada y como les digo, incluso ustedes mismos me los dijeron. Fíjense, ahora lo que estamos haciendo es hacer un poquito de zoom sobre el modelo. Fíjense esto que yo les decía recién. Nosotros tenemos el modelo de requerimientos, que está compuesto por el modelo de caso de uso, el modelo de dominio, la descripción de las interfaces de usuario y la descripción de la arquitectura. Fíjense que adentro de los modelos hay vistas, que son estas distintas perspectivas que nosotros teníamos de lo que queríamos mostrar. Entonces fíjense que en el modelo de casos de uso tenemos una o más vistas de caso de uso, que la clase pasada decíamos que un ejemplo podía ser la vista de caso de uso esencial, la vista de caso de uso de soporte, etcétera, ¿sí? Entonces, en cada modelo nosotros tenemos distintas vistas y esas vistas se construyen con la herramienta que está provista hasta el fin el UML 2.0, que es un determinado diagrama, ¿sí? Compuesto a su elemento de relación. Ahí vamos como cerrando todo el arbolito. En lo que tiene que ver con el modelo de requerimientos, para construir todas estas vistas usamos el diagrama de caso de uso, el diagrama de clases, y después algunas herramientas que tienen que ver con prototipos y storyboard. Pero fundamentalmente usamos el diagrama de caso de uso y el diagrama de clase, incluso en lo que tiene que ver con una gran parte de la descripción de la arquitectura, relacionada fundamentalmente con los requerimientos funcionales. Los requerimientos no funcionales no se modelan con caso de uso, se modelan de otra manera, o se describen de otra manera, ¿sí? Ahora bien, de todo este modelo de requerimientos, que es con lo que ustedes llegan después que terminan de cursar ASI, es con lo que llegamos cuando terminamos de ejecutar, por lo menos una pasada, por el workflow de requerimientos, tenemos que empezar a trabajar dentro del workflow de análisis. Y entonces empezamos a ver qué utilizamos del modelo de requerimiento como base para el workflow de análisis. Porque, por ejemplo, los requerimientos no funcionales no nos van a servir en el workflow de análisis para construir el modelo de análisis. Lo vamos a dejar y lo vamos a usar después en el workflow de diseño. Entonces, de todas, y les estoy dando un ejemplo, entonces de todo lo que nosotros trabajamos en el workflow de requerimientos y en el modelo de requerimientos, vamos a tomar para el modelo de análisis algunas cosas. Otras se van a dejar para más adelante.
cuando veamos conceptualmente por qué o qué incluye el modelo de análisis o cuál es el objetivo, el propósito del modelo de análisis, ahí vamos a entender por qué los requerimientos no funcionales los dejamos de lado, digamos, y por qué, y que tiene que ver un poco con que en el workflow de análisis y el modelo de análisis que se obtiene como resultante no no trabaja sobre los detalles de implementación. Entonces, como no trabaja sobre los detalles de implementación, por ahora los requerimientos no funcionales no nos interesan. ¿Qué sí nos interesa? Nos interesa el modelo de caso de uso completo, con las vistas de los diagramas de caso de uso, con las descripciones de los casos de uso y con las descripciones de los actores, el modelo de dominio, que ya dijimos en el pasado, nosotros utilizamos el diagrama de clases para construir la vista de clase del dominio del problema, que junto con el glosario conforman el modelo de dominio, y la descripción de las interfaces del usuario. Todo eso del modelo de requerimiento nosotros tomamos como entrada para trabajar en el workflow del análisis y para tener como salida del workflow de análisis el modelo de análisis, que está conformado por realizaciones de caso uso de análisis, por ahora no las vamos a ver, clases de análisis, paquetes de análisis y descripción de la arquitectura. ¿Qué vamos a trabajar hoy o qué vamos a ver hoy dentro de este modelo de análisis? Puntualmente vamos a ver lo que tiene que ver con la herramienta del diagrama de máquina de estado. Acuérdense que volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos el modelo, adentro del modelo nosotros tenemos distintos componentes que se modelan algunos a través de vistas y utilizamos para esas vistas diagramas. En particular, nosotros vamos a trabajar con el diagrama de máquina de estados y vamos a trabajar también con el diagrama de clases, porque ya vamos a ver que para la clase que nosotros elijamos construir esa máquina de estados, vamos a tener que trabajar un poquito con cómo se ve en términos de su vista para el diagrama de clases, ¿sí? Entonces, este es el contexto del diagrama de máquina de estados. A partir de ahora empieza la clase concretamente acerca de ese diagrama. Pero me interesa que a ustedes les quede claro por qué estamos viendo esto, dónde entra dentro del workflow de análisis y dentro del proceso unificado de desarrollo, y dónde entra dentro de lo que ya vimos de UML 2.0. Para ver que todo está relacionado, no es que vimos en una clase proceso unificado y UML 2.0 y ahora vamos a hablar de otro tema que es máquina de estado. ¿Sí? Bueno, alguien que me recuerde, esto lo vimos en la primera clase, cuando hablamos del paradigma y hablamos de cómo está compuesto un objeto. A ver si alguien me puede contar cómo estaba compuesto un objeto. Por métodos y atributos. ¿Y qué más? Y la identidad. Comportamiento, estado y Ajá, identidad. exactamente. ¿Y qué era eso? Es El un estado, molde. el estado es el atributo y el valor de los atributos en un momento determinado que tiene el objeto. Ujú, El ujú. comportamiento está relacionado con los métodos, lo que puede hacer el objeto, y la identidad es lo que lo hace único. Cuando son objetos, me parece que es la dirección de memoria que ocupan en tiempo de ejecución. Excelente. Exactamente eso es lo que tiene que ver con la composición de un objeto. Y nosotros decíamos que la identidad, si está muy bien como vos describiste que se implementa, es lo que distingue a un objeto de los otros. ¿Se acuerdan que decíamos que en el paradigma orientado a objetos no hay claves principales ni atributos que distingan específicamente un objeto de otro, sino que, como explicaban recién, se lo daba la identidad? Bien. Entonces, ¿por qué volvemos a traer esto? Bueno, volvemos a traer que ahora lo que nos va a interesar es fundamentalmente lo que tiene que ver con el estado del objeto, porque como lo dimos recién, nosotros vamos a modelar un diagrama que nos vamos a usar, vamos a aprender una máquina de estados. Entonces, vamos a hacer foco en este aspecto que tiene que ver con el estado, es decir, un atributo más un valor en el momento del tiempo,
y el comportamiento que puede ir asociado a ese estado. En ese contexto del estado, que es el atributo más el valor que tiene en un momento del tiempo, normalmente los objetos tienen valores que son, por decirlo de alguna manera, invariables, por ejemplo el DNI, y algunos otros valores que son variables en el tiempo, por ejemplo, la situación académica. Ahí Santiago dice que se le corta. Voy a apagar un ratito la cámara a ver si eso ayuda. Vamos a probar. Bien. Entonces, ¿qué atributos nos van a interesar analizar para construir este diagrama? ¿Sí? Los atributos que cuando cambian su valor en el tiempo, entonces ya sabemos que si cambian su valor en el tiempo no van a ser atributos del tipo DNI ni legajo, sino que son aquellos que normalmente cambian su valor a través del tiempo, hacen que el objeto cuando cambia, cuando ese valor que tiene el atributo cambia, se comporte en una manera diferente. Por ejemplo, en este ejemplo, nosotros decimos que uno de los valores variables es la situación académica. Fíjense que si nosotros tenemos un método que diga inscribirme a cursar o inscribirme a rendir, va a ser un comportamiento que cambie en función del valor que tenga el atributo situación académica. Entonces, esos atributos que van a hacer que mi comportamiento cambie son los que nos van a interesar a la hora de plantear este diagrama de máquina de estado. Los otros atributos que tienen un valor perdurable en el tiempo y que no afectan a los métodos, no nos van a interesar, no van a ser relevantes. Bien, para poder entender esto vamos a trabajar con un caso de estudio para poder entender cómo modelar, para poder hacer un ejemplo. Se los dejo 2 minutos para que lo lean. Este es el caso, es una pizzería, no tiene complejidad. Lo que esté en el slide tiene que ver con el objetivo, los alcances del sistema que tendríamos que construir y, muy importante, las reglas de negocio. Se los dejo 2 minutos. Hagan foco especial en las reglas de negocio, porque sobre eso es lo que vamos a charlar ahora. ¿Estamos? Bien. Entonces, en este contexto de la venta de las pizzas, vamos a construir una máquina de estados. Pero para eso, como yo les dije recién, nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije del modelo de requerimiento? Vamos a necesitar algunas cosas para poder trabajar. Bueno, dentro de las cosas que vamos a necesitar, una de las cosas es, por ejemplo, la vista de casos de uso esencial. Eso nos va a hacer falta para poder construir este diagrama de máquina de estado, ¿sí? ¿Qué dice esta vista de caso de uso esencial? Tenemos el caso de uso registrar pedido, tenemos el caso de uso generar factura, que es cuando entregamos el pedido, tenemos un par de reportes, el de ingresos por periodo, ventas por día de la semana y el reporte de las pizzas más demandadas, y después el registrar la pizza, el tamaño y la variedad de pizza. Eso serían la vista de uso esencial con la que nosotros vamos, como la que vamos a tomar como input para poder construir el diagrama de máquina de estados.
Y este sería el modelo de dominio. Fíjense que tenemos la pizza con el tipo de pizza, la variedad y el tamaño. Y después tenemos dos transacciones. Pedido y detalle de pedido, en donde pedido tiene la cabecera del pedido que me hace un cliente, y el detalle es porque si un cliente me pide 3 pizzas, cada una de las pizzas es un detalle del pedido. Y después, como transacción subsiguiente, la factura, ¿sí? El detalle de la factura no hace falta porque directamente va a apuntar, o se va a hacer el mismo detalle de factura y detalle de pedido en este modelo de dominio. Ahora bien, a su vez, nosotros vamos a tener en claro, en este modelo de dominio, que va a haber un atributo que se va a llamar estado, para el pedido, para el detalle del pedido y para la factura. ¿Qué significa este atributo a estado? Bueno, en el pedido es el que va a ir modelando si el pedido está en preparación inicial, está pendiente de entrega, está en preparación, etc. El detalle del pedido también es importante, y había una regla de negocio que estaba relacionada con el detalle de los pedidos y con la modificación del pedido, cuando el pedido podía modificarse. Entonces ahí empezamos a dar cuenta que si la modificación del pedido depende del estado en el que el pedido se encuentra, ese atributo, o ahí tenemos algo candidato a modelar a través de una máquina de estado, porque tenemos comportamiento variable en función del estado o del valor que asume un determinado atributo. Y yo hago hincapié en esto del estado que asume el valor de un determinado atributo, porque no siempre se construye un diagrama de máquina de estado cuando yo tengo una clase de estado. A veces hay algunos atributos, a ver si la tengo por acá al slide, a veces hay algunos atributos que no se, estado en este caso es un atributo por referencia. Hay una clase estado que modela el estado del pedido, modela el estado del detalle del pedido y modela el estado de la factura. Pero a veces hay otros atributos que no son por referencia, sino que tienen valores propios, o sea, que son atributos propios por valor, y que a lo mejor hacen que al variar la clase modifique su comportamiento y no necesariamente sea un atributo de estado. Acá en el slide ponemos como ejemplo fecha de devolución de un objeto préstamo en una biblioteca. La fecha de devolución me está indicando en realidad un estado. Si no tiene fecha, está prestado. Si tiene fecha, ya me lo devolvieron. Entonces, no necesariamente el atributo tiene que llamarse estado y tiene que ser un atributo por referencia para que estemos hablando de que es válido construir un diagrama de máquina de estado. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió cuál es el ejercicio con el que vamos a trabajar? Sí, profe. Perdonen que yo les pido feedback, pero es como muy raro, digamos, hablarle a la notebook y a la pantalla, digamos. Entonces por ahí les pido feedback para saber si están ahí, si me entienden, digamos, es como necesario, incluso para mí, para estar segura que vamos bien. Profe, Sí, recién preguntó recién dijo que qué atributos eran los tienen que... que ser atributos que Sí. cuando cambien su valor afecten al comportamiento de la clase. Ah, ¿Sí? bien. Los métodos tienen una ejecución distinta en función del valor que asume ese atributo. ¿Sí? Eso significa. Bien, profe. Lo trivial, lo más común, es que haya una clase de estado. Pero no siempre es el único atributo que nos permite construir una máquina de estado. ¿Mm? Bien. Entonces, vamos a trabajar para construir la máquina de estado de la clase pedido y de la clase detalle del pedido. Vamos a trabajar con estas dos. ¿Sí? Vamos a hacer especial hincapié, y yo se los dije recién, en las reglas de negocio. ¿Sí? Fíjense que dentro de las reglas de negocio me dice cuándo puedo modificar un pedido, cuándo puedo cancelar un pedido, cuándo puedo cerrarlo y facturarlo, cuándo puedo cobrarlo y cuándo
puede anular la factura. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas reglas de negocio, salvo la regla de negocio que hace referencia al precio de las pizzas, todas estas reglas de negocio que están marcadas en la slide en azul, nos van a afectar a la máquina de estado o de pedido y detalle de pedido o de factura, que son las clases que tienen este tributo estado. ¿Por qué? Porque dependiendo del estado que tenga la clase, es la de negocio que nos dice que dependiendo del estado de que tenga la clase, hay un método que tiene una ejecución u otra, digamos. Se puede ejecutar de una manera o de otra. Entonces, el método que me permita cancelar un pedido no va a ser lo mismo si el pedido ya está entregado que si está pendiente de preparación. Ese método va a hacer cosas diferentes. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta estas reglas de negocio para poder construir esa máquina de estados. Y entonces vamos a empezar a construir esta máquina de estados para la clase pedido. Fíjense que nosotros vamos a ir construyendo la máquina de estados y a su vez vamos a ir viendo la parte del diagrama de clases al que hace referencia. ¿Esto por qué? Porque cuando, así como yo les dije que para construir los modelos nosotros usábamos distintas vistas, esas vistas son consistentes entre sí. Entonces, en este caso, que nosotros vamos a trabajar con el diagrama de máquina de estado, vamos a trabajar también con la parte del diagrama de clases que se vea afectada, para que sea consistente lo que yo modelo en el diagrama de máquina de estado con lo que queda plasmado en el diagrama de clases. Ya vamos a ver por qué, digamos, pero tiene que quedar consistente. Si yo en el diagrama de máquina de estado aparecen cosas que en el diagrama de clases no aparecen, es inconsistente, hay algo que está mal, ¿sí? Entonces vamos a empezar a construir esta máquina de estado. Lo primero que tenemos que saber es que hay este círculo pintado de negro, se llama pseudoestado, y nos permite identificar cuál es el estado inicial de una máquina de estado, ¿sí? En este caso, el estado inicial es pendiente de preparación. Cuando se crea la clase en ese estado pendiente de preparación, cuando el cliente realiza el pedido en el mostrador y se registra el pedido, como dice a la derecha en creación del pedido. ¿Qué me importa saber acá? Primero, le voy a poner un nombre al estado, que en este caso va a ser pendiente de preparación. ¿Podría ponerle otro nombre? Sí, podría ponerle otro nombre. Los nombres, ustedes siempre tienen que tratar que sea lo más parecido a lo que está descrito en la descripción del dominio y en la regla de negocio. Ahora, si en la descripción del dominio o en la regla de negocio no dice específicamente un nombre del estado, le pueden poner el que ustedes quieran. Entonces, este estado inicial es pendiente de preparación. Nosotros podemos ver que la clase pedido tiene un puntero al estado, entonces eso ya sabemos que ese tributo de estado es el que nosotros vamos a ir, o necesitamos, y es el que va a ir cambiando de valor para afectar al comportamiento de la clase pedido. Después vamos a ver a qué comportamiento de la clase pedido afecta, es decir, a qué métodos de la clase pedido le afecta el cambio de estado. Por ahora, vamos parte por parte, por ahora vamos a ir generando cada uno de los estados. Entonces, estado inicial, lo identificamos con el pseudoestado de estado inicial, y hacemos este rectángulo con puntas redondeadas para ir escribiendo cada uno de los estados, con la transición que se dibuja con una flecha, como la asociación, con una flecha de punta abierta. Construyendo la máquina de estado con el segundo estado, ¿sí? El segundo estado es cuando el pedido está en preparación, ¿sí? El tratamiento del pedido. Y ahí había unas reglas de negocio que decían, el pedido puede modificarse agregando o quitando ítems mal pedido, o modificando la cantidad de algún ítem mientras está en preparación. Cuando el maestro pincero va a iniciar la preparación del pedido, debe actualizar el estado, informando que el pedido está preparado para que lo pueda entregar al cliente y facturar. Es decir, dependiente de preparación, vamos a pasar a en preparación. En verdad, esto que tiene que ver con que un pedido puede modificarse agregando o quitando ítem del pedido, en esta máquina de estado, que es la de la clase pedido,
así directamente no tiene una implicancia, ya vamos a ver después en dónde nos impacta esto de cuándo puede modificarse un pedido. Por ahora, ¿qué nos interesa saber? Nos interesa identificar en este diagrama de máquina de estado en qué estado el pedido puede modificarse y en qué estado no. De estos dos, en pendiente de preparación, el pedido puede modificarse, en preparación, el pedido no puede modificarse. Vamos a seguir. Sí, acá alguien preguntó o levantó la mano. Yo, profe, Sí, en cualquier momento de la máquina de estado se puede hacer la cancelación del pedido, ¿no? en Tipo, cualquier momento de la máquina de estado. Todavía no llegamos. bueno, listo. Hay una regla de negocio que habla de eso, pero esperemos un cachito que todavía no llegamos. Vamos de todo por esta. Entonces, el siguiente es pendiente de facturación, que nos dice cuando el maestro pisero termina, tiene que decir, ya terminé, ya puede ser facturado. Entonces sería el estado siguiente, pendiente de facturación. Y el estado final sería, una vez que está pendiente de facturación, para cerrar el pedido, es el estado que el pedido está facturado. Fíjense que después del facturado hay otro pseudoestado, que en lugar de ser un circulito todo completo, es un circulito con otro círculo por fuera más abierto. Ese es el pseudoestado que identifica que el estado facturado es un estado final, ¿sí? Entonces, el estado facturado es un estado final, el estado pendiente de preparación es el estado inicial. Bien, y acá viene la parte que preguntaba recién Agustín de la cancelación del pedido, que decía que el pedido podía cancelarse en cualquier momento hasta antes de entregarlo al cliente. Entonces, el pedido se puede cancelar cuando está pendiente de preparación, cuando está en preparación y cuando está pendiente de facturación. No puede cancelarse cuando está en estado facturado. Y el estado cancelado también es un estado final, porque después que lo cancelé no puedo hacer nada con el pedido. El estado final quiere decir que cuando el pedido, en este caso, alcanza ese estado, no hay ninguna transición posible después de ese estado. ¿Vale? Estado final y ahí termina. Nunca puede haber un estado posterior al facturado, ni posterior al cancelado. Son los estados finales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos hasta acá? Hasta acá, no sé, Agustín, si ahí te respondí lo que vos preguntabas. Sí, era exactamente eso. Excelente. Entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? Tenemos los estados y tenemos las transiciones entre los estados, con el estado inicial y los estados finales. Eso es lo que tenemos hasta acá. Lo que pasa es que nos falta un poquito completar este diagrama de máquina de estado. ¿Qué nos falta? Bueno, una de las cosas que nos falta es cuáles son los eventos, de alguna manera, que generan las transiciones. ¿Qué hace que una clase pase de un estado al otro? ¿Cómo hacemos nosotros para modelar el comportamiento de las clases? ¿Cómo lo modelamos? ¿A través de qué? Métodos. Exactamente. Y entonces, por supuesto que las transiciones entre los estados lo vamos a modelar a través de métodos. Esa es la manera, digamos. Esos métodos es lo que contienen este comportamiento que hace que lo que hace una clase cambie en función del estado. Entonces, siempre, digamos, el estado inicial normalmente va asociado con el método new, porque es el estado inicial es, yo creo un objeto de la clase pedido con el estado inicial pendiente de preparación. ¿Cómo lo creo? Con el constructor. Eso siempre ocurre así, funciona de esa manera. Y después, además, perdón, pero me voy a volver un par de slides. Fíjense, la relación entre pedido y estado nos dice que la multiplicidad es a 1. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo creo un nuevo pedido, sí o sí le tengo que asignar el estado. Eso significa esto, ¿sí? No puedo crear un pedido sin estado. Entonces, cuando creo el pedido, le asigno en el new ese estado pendiente de preparación, ¿sí? Después, ¿qué otros métodos tenemos? Tenemos el método que hace que pase de pendiente de preparación a en preparación. Nosotros le pusimos confirmar, podríamos ponerle iniciar,
o iniciar preparación, ¿sí? No es que el nombre del método es único, ustedes tienen que poner un método que imaginen que adentro en su código, entre todas las cosas que va a hacer que el pedido, en lugar de apuntar al estado pendiente de preparación, va a apuntar al estado en preparación. Después tenemos un método terminar, que hace que pase de en preparación a pendiente de facturación, y un método facturar de pendiente de facturación a factura. Por supuesto que el método cancelar, en todos los, no importa cuál sea el estado, el método cancelar siempre va a ser lo mismo. Va a llevarnos el pedido al estado cancelado, entre otras cosas que tendrá que hacer, porque algo nos decía también de qué era lo que pasaba con el detalle del pedido. Pero entre todas las cosas que tiene que hacer el método cancelado es actualizar el estado. Y en la transición no solamente nos va a interesar identificar cuál es el método, sino también nos va a importar saber cómo reflejamos esto que está. ¿Se acuerdan que yo les decía que nosotros vamos a ir trabajando entre el diagrama de máquina de estado y el diagrama de clase para que sean consistentes entre sí? ¿Qué significa esto? Que así como en el diagrama de máquina de estado aparecen métodos, en mi diagrama de clase esos métodos tienen que estar. Yo no puedo tener método en la máquina de estado y en el diagrama de clase esos métodos no existen. Ahí es lo que no está bien. Los métodos tienen que estar. Nosotros acá estamos modelando el estado de la clase pedido. Entonces, todos los métodos de la máquina de estados de la clase pedido van a parar en el diagrama de clase a la clase pedido. No a la clase estado, ¿no? Es a la clase pedido, porque la que cancela, la que confirma, la que factura, la que finaliza, la que termina, es la clase pedido. Que lo que hace la clase pedido cuando yo le digo cancelar es que el puntero este que dice estado, en lugar de apuntar, por ejemplo, al estado pendiente de preparación, cambia y apunta al estado cancelado. Además de todas las otras cosas que tenga que hacer. Pero siempre esos métodos son de la clase pedido, no de la clase de estado. La clase de estado es el atributo por referencia. Lo único que yo hago es cambiar el puntero de la clase pedido para que apunte, o del objeto, digamos, para que apunte a un estado o para que apunte a otro estado. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe, una pregunta. Sí. En caso de que el pedido es modificado, ¿no va a otro estado? ¿No hay un estado para eso? ¿O cómo sería? Yo te pregunto, si vos modificás el pedido, ¿pasa algo con el estado del pedido? Con el estado de pedido y... No, sí, en preparación, digamos. Claro, ¿y qué es lo que cambia cuando vos modificas el pedido? Para mí, o sea, si yo modifico el pedido, solamente cambiaría ese estado en preparación. O sea, sería como un modificado y después En realidad sería... No no, cambia el porque en realidad detalle. no, exactamente. En realidad no me cambia la cabecera, porque sigue estando en preparación, o sigue estando pendiente de preparación. Lo que me va a cambiar es el detalle, porque se acuerdan que las modificaciones del pedido eran agregar un ítem o eliminar un ítem. Entonces lo que van a cambiar, que ya vamos a ver ahora en un ratito, cómo sería la máquina de estado del detalle del pedido, y ahí sí nos cambia con la modificación del pedido. En la clase pedido no cambia nada porque el estado sigue siendo el mismo, ¿sí? Lo que va a cambiar es Listo. el detalle del pedido. Listo, gracias, profe. No, de nada. Bien, les repito de nuevo, muy importante plasmar los métodos exactamente iguales que como están en la máquina de estado en el diagrama de clase, en este caso en la clase pedido. Se lo remarco porque es error de parcial ese. Entonces, anótenlo, remárquenlo, que es importante. ¿Qué cosa, profe? Que los métodos que están en el diagrama de la máquina de estado tienen que aparecer, en este caso, en la clase pedido, tienen que aparecer esos mismos métodos. Igual, escritos igual. Bien. Bien. Y otra cosa que nos falta, aparte de los métodos, es incluir cuáles son los casos de uso que generan las transiciones. ¿Sí? Nosotros hasta ahora pusimos los métodos, pero además nosotros tenemos que escribir en cada una de las transiciones
¿cuál es el caso de uso en donde se ejecuta este método para generar el cambio de estado? Si nosotros lo tenemos al diagrama de casos de uso, usemos los que aparecen en el diagrama de caso de uso. Si no tenemos el diagrama, creo que acá lo tengo, ahí está. Si no tenemos el diagrama de caso de uso, lo tenemos que inventar nosotros, digamos. En el diagrama inicial que yo les había presentado no estaba, por ejemplo, y entonces hay que agregarlo. Digamos, si no lo tengo, tengo que agregarlo. Entonces, ¿qué tengo acá? El registrar pedido, estaban algunos y otros no. El registrar pedido, el generar factura, el cancelar pedido, el confirmar pedido y el informar cierre de pedido. Esos son los casos de uso que hacen que se ejecuten cada uno de estos métodos y generen esa transición, ¿sí? De nuevo, si ustedes tienen un listado de casos de uso, si tienen la vista de caso de uso esencial, lo sacan de ahí. Si en la vista si no tienen la vista o no aparecen, podría ocurrir que algún estado no aparezca, como en este ejemplo que yo les estoy planteando, lo agregan. Pero tienen que pensar cuál es el caso de uso en donde ejecutar ese método que realice esa transición. En el caso del caso de uso, simplemente lo ponemos arriba de la transición. No hay ninguna otra cosa que hacer más que ponerlo arriba de la transición. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí, Sí, bueno, genial. Entonces acá va a surgir lo que me preguntaban recién de qué pasa con la clase detalle del pedido. Y ahí en la clase detalle del pedido es donde nos va a influir esta regla de negocio que decía, un pedido puede modificarse agregando o quitando ítems, modificando la cantidad de algún ítem mientras está en pendiente de preparación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mientras está en pendiente de preparación, el pedido puede ser modificado, solamente mientras esté en pendiente de preparación. ¿Y qué va a pasar con el detalle de ese pedido? Y bueno, pueden pasar, fíjense que el resto de la máquina de estado de la clase detalle de pedido es muy parecido. Tengo pendiente de preparación, tengo en preparación, tengo pendiente de facturación y tengo facturado. Es más o menos lo mismo, digamos, no tengo variaciones. Y tengo el cancelado, que cuando se cancela el pedido, se cancelan todos sus ítems. Yo ahora estoy diciendo, bueno, ojo, porque puedo tener un caso de uso, el caso de uso modificar pedido, que haga una modificación sobre el detalle del pedido. ¿Qué puede pasar? Dice, puedo agregar un ítem al pedido. Fíjense que en la transición del estado inicial a pendiente de preparación, no solo tengo el caso de uso registrar pedido, sino tengo el caso de uso modificar pedido. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un pedido que tiene 3 ítems y le agrego un cuarto, por ejemplo. Entonces, la transición desde el estado inicial a pendiente de preparación no ocurre solamente cuando yo registro el pedido por primera vez, sino, acuérdense que estamos en el detalle del pedido, ¿no? Entonces, esta transición no ocurre solamente cuando yo ejecuto esa transición por primera vez cuando registro el pedido, sino que también ocurre cuando modifico el pedido y agrego un ítem nuevo. Se agrega un ítem al detalle del pedido. Ese ítem, ¿cómo se agrega? Se agrega con el estado pendiente de preparación. La multiplicidad entre detalle de pedido y estado también es a 1, ¿sí? Entonces, sí o sí, cuando yo agrego un nuevo ítem, ese nuevo ítem tiene que tener un estado. No puedo agregar un ítem que no tenga estado. Entonces ese nuevo ítem aparece con el estado pendiente de preparación. Esa sería la transición entre el inicial y pendiente de preparación. Con el caso de uso 16, modificar pedido. Eso es para modelar la primera parte, agregando un ítem, o sea, modifico el pedido agregando un ítem. La segunda parte es elimino un ítem. ¿Cómo modelo en la máquina de estado que elimino un ítem? Bueno, cuando yo estoy en pendiente de preparación, es el único momento en donde puedo modificar el pedido, la modificación puede eliminar un ítem, ¿sí? Si la modificación elimina un ítem, el estado del ítem pasa a ser eliminado, que no es lo mismo que cancelado, porque el cancelado es cuando cancelo el pedido completo. El eliminado es, este ítem estaba en el pedido y ahora lo elimino. Este ítem no va más. ¿Con qué caso de uso se hace? Con el mismo. El 16, modificar pedido. Sí.
Estamos tomando como que cada detalle de pedido, supongamos que hubiésemos pedido 3 pizzas, este detalle de pedido sería de una sola y estamos eliminando una sola pizza del pedido total. Sí, acuérdense que el diagrama de máquina de estado modela clase, no objetos, ¿sí? Está bien. Entonces yo acá tengo que modelar todas las transiciones posibles de la clase de detalle. No estoy parado en un detalle, ¿sí? Por Ah, eso ok. decimos que modela clase. Bien, ¿Mm? bien. Gracias. Cuando nosotros decimos que modelo objeto, pero está muy buena la pregunta, cuando nosotros decimos que modelo objetos, ahí sí estoy parado en una instancia puntual. Claro. Y con esa instancia puntual pasa una cosa o pasa otra. Como acá en la clase, yo estoy modelando todo lo que puede pasarle a la clase de detalle de pedido. ¿Sí? Está bien. Bien. Entonces, la clase de detalle de pedido, en este caso que yo les estoy diciendo, que elimino ítems, puede pasar del estado pendiente de preparación a eliminado. Pero, hay una salvedad acá. Acá dice, ítem se refiere, por ejemplo, a agregar o quitar una pizza. Exactamente, exactamente. Acuérdense que el pedido, yo por cada pedido tengo un ítem de detalle del pedido que apunta a una pizza y tiene la cantidad. Dice 3 mozzarella, de tamaño grande y de tal tipo. Tengo 4 especiales, etc. ¿Sí? Tengo un ítem por pizza, sino un ítem por tipo de pizza, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo modifico el detalle del pedido, puede ocurrir que elimine el ítem, pero también puede ocurrir que yo diga, che, no quiero 3 mozzarellas. Quiero, claro, no, es la pizza completa. Supónganse que ustedes digan, yo no quiero 3 mozzarellas, ¿sabes qué? Haceme 2 mozzarella y una especial con jamón. Entonces, en ese caso, ¿qué voy a hacer? No voy a eliminar el ítem de mozzarella, porque yo tengo 3 y quiero 2. Lo que voy a hacer es modificar la cantidad. Fíjense cómo es de detalle de pedido. Voy a modificar la cantidad. De 3 voy a pasar a 2. Entonces, como de 3 pasa a 2, sí, nos dio hambre. Como de 3 pasa a 2, digamos, lo que cambia es la cantidad. Entonces, fíjense que acá, en el estado pendiente de preparación, ¿qué es lo que nos dice el estado pendiente de preparación? El estado pendiente de preparación nos dice, che, vos vas a ejecutar el caso de uso modificar pedido, ¿sí? Pero ¿y qué va a hacer ese caso de uso modificar pedido? Va a eliminar la cantidad. Y entonces, si va a eliminar la cantidad, ¿hay una transición de estado? No, no hay una transición. ¿Por qué no hay una transición de estado? ¿Y por qué no? Porque en realidad pasa de pendiente de preparación, continúa en pendiente de preparación. Lo que hice fue cambiar la cantidad. Entonces, yo dije, en lugar de 3 mozzarella, voy a querer 2 mozzarella y una especial. Entonces voy a modificar uno de los ítems, el que decía 3, le voy a poner 2, que apunta a mozzarella, y voy a crear un ítem nuevo, que va a ser esta transición con el caso de uso 16, modificar pedido, para crear un nuevo detalle de pedido que apunte a la especial con jamón. ¿Sí? Entonces, fíjense que en realidad, cuando yo estoy parada en el estado pendiente de preparación, si yo estoy parado en el estado pendiente de preparación y ejecuto el caso de uso modificar pedido, pueden pasar dos cosas. Si el caso de uso modificar pedido puede ocurrir que elimino un ítem, porque hay una variedad de pizzas que no la quiero más, y entonces ese ítem pasa a estar eliminado, o puede ocurrir que le modifique la cantidad. Y entonces el estado de ese ítem, o de ese detalle de pedido, mejor dicho, no de ese ítem, de ese detalle de pedido, sigue siendo el mismo, lo que cambia es la cantidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estoy parado en la clase de detalle de pedido, en el estado pendiente de preparación y ejecuto el caso de uso 16, la transición no está dada solamente por el caso de uso ni por el método. ¿Qué quiere decir? Que en realidad yo tengo un caso de uso, el caso de uso 16, que puede estar asociado a dos transiciones distintas. A la transición que hace que se quede en pendiente de preparación o a la transición que hace que pase a estar eliminado. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago en el diagrama de máquina de estado para modelar eso? Se hace lo que se usa
lo que se denomina condición de control, que es lo que ustedes ven entre corchetes. Y entonces decimos, yo ejecuto el caso de uso modificar pedido, pero la condición de control me dice que esa modificación del pedido no va a hacer que se elimine el ítem, va a implicar modificar la cantidad. En cambio, la transición que pasa de pendiente de preparación a eliminada, con el caso de uso 16, en la condición del control dice que en ese caso sí se quitan ítem al pedido. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Bien. Es importante esto porque siempre que ustedes tengan de un mismo estado que partan transiciones hacia estados distintos con el mismo caso de uso, necesariamente le tienen que poner una condición de control para saber cuándo va para un lado y cuándo va para el otro. ¿Sí? Porque si no, yo digo, che, pero el modificar pedido cuando estoy en pendiente de preparación, ¿me pasa eliminado o me queda en pendiente de preparación? Y bueno, dependerá de la condición de control. Entonces, es importante definir la condición de control porque en el diagrama de máquina de estado nos permite darnos cuenta cuál de las dos transiciones es la que se ejecuta. La que pasa eliminado o la que queda con un self dentro del mismo estado que es pendiente de preparación. En este caso particular, los métodos de las dos transiciones sí son diferentes, porque la transición de pendiente de preparación a eliminado se ejecuta el método eliminar. En cambio, la transición que se queda dentro de pendiente de preparación se ejecuta el método set cantidad. Son dos métodos distintos, pero el caso de uso que genera la transición es el mismo. Y como el caso de uso que genera la transición es el mismo, por eso es necesario poner la condición de control. Fíjense que cuando el caso de uso no es el mismo, por ejemplo, cuando yo estoy en el estado en preparación, yo puedo pasar a cancelado o puedo pasar a pendiente de facturación. ¿Necesito poner una condición de control? No, porque los casos de uso que me generan las transiciones son diferentes. Uno es cancelar pedido y el otro es informe cierre de pedido. Entonces, no necesito ninguna condición de control porque el caso de uso es otro. Ahora, el problema es cuando el caso de uso que genera la transición de un estado al otro dentro del mismo estado es el mismo. Entonces yo digo, che, dentro de un estado tengo dos transiciones con el mismo caso de uso. ¿Cómo sé cuándo va para un lado y cómo sé cuándo va para otro? Ahí le pongo la condición de control. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Y por el estado, me olvidé de decirle dos cosas. Primero, que el estado eliminado también es un estado final. O sea, el estado eliminado para el detalle pedido es un estado final. No hay ninguna transición posible. Una vez que se eliminó, se eliminó. Fíjense que acá aparece un concepto que es muy importante y que tiene que ver con que normalmente cuando se eliminan registros, o cuando se eliminan objetos, instancias, digamos, no es que lo borro y desaparece del mapa. Normalmente se trabaja con un estado. Es decir, yo quiero dejar registrado en algún lado que esa instancia de detalle de pedido existió y que ahora no existe más, que ahora lo eliminé. Pero es lo que se llama baja lógica, digamos. Nunca hacemos una baja física de destruir la instancia de un objeto entidad. Lo que hacemos es dar esta baja lógica que implica una actualización de su estado, ¿sí? Probablemente, cuando yo voy a facturar el pedido, esos registros del detalle ni aparecen, pero yo las tengo a las instancias en algún lado persistidas, digamos. Como en la base de datos, exactamente, es lo mismo. Acuérdense que nosotros trabajamos ahora con objetos. Si nosotros tuviéramos base de datos orientada a objetos, estos mismos objetos se persiguen en la base de datos orientada a objetos. Como existen las bases de datos orientadas a objetos, pero no son de uso comercial. Entonces, después vamos a ver en el transcurso del año, más cerca del final de año, qué mecanismo tenemos para persistir estos objetos en una base de datos relacional. Pero al fin y al cabo es lo mismo, digamos. Uno cuando trabaja con una base de datos no elimina, digamos, los registros, sino que hace una baja lógica. Bueno, acá es lo mismo. Digamos. No es que eliminamos el registro, la instancia, mejor dicho, sino que le cambiamos el estado. Después que nosotros en nuestro sistema todo lo que tenga estado eliminado no lo mostremos, eso es otra historia. Y fíjense que, de nuevo, en la clase de detalle del pedido, ¿qué le tengo que agregar? Todos los métodos que aparecen en el diagrama de la máquina de estado. No puede haber ningún método que aparezca en el diagrama de la máquina de estado que no esté en la clase de detalle del pedido.
Si yo tengo métodos en la máquina de estado que no están en el detalle del pedido, hay una inconsistencia. Eso está mal. Se los repito hasta el cansancio porque nos suele pasar, digamos, cuando ustedes están concentrados, sobre todo en los parciales, en resolver la máquina de estado, se olvidan que si están haciendo el diagrama de clase de análisis, esos métodos tienen que aparecer en el diagrama de clase de análisis. Porque si no, ustedes están diciendo que en la transición se ejecuta un método para la transición que en la clase no existe. No hay forma de hacer eso, ¿sí? Y ese es un concepto que, si bien lo estamos viendo acá asociado a la máquina de estado, va a aplicar en todos lados. En todos lados. Nosotros dijimos que usamos los diagramas para construir las distintas vistas de los modelos. Esas vistas son distintas perspectivas, o sea, muestra distintas perspectivas de lo mismo, ¿sí? Esas vistas tienen que ser consistentes entre sí, porque en realidad yo muestro, volviendo al ejemplo que yo les decía en la clase pasada de la casa. Si yo tengo una vista que es la estructura sanitaria, que me muestra por dónde pasan los caños, y tengo otra vista que es la instalación eléctrica, las dos vistas son consistentes. No voy a poner yo la instalación eléctrica por adentro de un caño de agua, eso no va a pasar, porque las vistas son consistentes entre sí, y donde digo que hay una pared en la otra vista también está la misma pared. Acá es lo mismo, digamos. Yo se los pongo con un ejemplo por ahí más tangible, pero esto es lo mismo. Si yo en una vista digo que la clase pedido tiene el método cancelar, en la otra vista del diagrama de clase, ese método cancelar también tiene que aparecer, porque si no es como que estamos modelando cosas diferentes. Eso es muy importante, porque si bien son distintas perspectivas, lo que estamos modelando es lo mismo. El sistema que estamos construyendo es el mismo. Bien, la clase de detalle del pedido, esto es más o menos lo que vimos, lo que está en línea de puntos rojos, la diferencia entre la clase de detalle de pedido y la clase pedido, digamos. Pero es lo mismo que estuvimos viendo hasta recién. Y entonces nos quedaría algo así. Fíjense que el diagrama de máquina de estados ya lo estamos haciendo con la nomenclatura de UML, que tiene el marco, que es el framework, arriba esa etiquetita que nos dice qué es lo que estamos modelando, la máquina de estado de la clase pedido, la máquina de estados de la clase detalle de pedido, ¿sí? Y después tenemos el diagrama de clases, en donde se muestra la clase pedido y la clase detalle de pedido, que es consistente con estas dos vistas, y la vista de los casos de uso, que también es consistente con las otras dos vistas, porque no aparecen en las transiciones, todos los casos de uso que aparecen en la transición están en mi diagrama de casos de uso modelado, ¿sí? ¿Cómo se llaman estas vistas? Esto ya lo vimos al principio, pero para repasarlo. La vista de la estructura y la vista de comportamiento. La de la máquina de estados muestra comportamiento. Modela clase, acordémonos de eso porque también es importante. Modela clase, pero es una vista de comportamiento. La vista de la estructura es la que modela el diagrama de clase y es una vista estática. Lo mismo que la vista de casos de uso, esto es lo que no les dije, pero que es importante. La vista de casos de uso, o el diagrama de casos de uso, mejor dicho, para ser más exactos, es el único diagrama que modela una vista de comportamiento, pero estática. Normalmente, las vistas de comportamiento son dinámicas y las vistas de estructura son estáticas. Es como que esa es la regla, digamos, si modelo estructura es estática, si modelo comportamiento es dinámica. La vista de caso de uso es como una excepción a la regla porque modela comportamiento, pero es estática, digamos. Francisco me pregunta, ¿siempre tenemos que poner en la transición de un estado al otro el caso de uso? Sí, efectivamente. El método, el caso de uso y podría ir la condición de control. Dependiendo qué. A ver si me estuvieron escuchando estando dormido. Dependiendo qué va la condición de control. Que se use el mismo caso de uso. ¿Para qué? Que el mismo método genere dos transiciones. El mismo caso de uso. El mismo caso de uso genera dos transiciones a partir de un mismo estado. ¿Sí? Ese es el momento. Después ustedes, de nada, Francisco, después ustedes
pueden tranquilamente, si a ustedes, o sea, la condición de control, este ejemplo que yo les doy, es donde es obligatoria la condición de control. Después, si ustedes, para aclarar, en alguna transición quieren agregarle una condición de control, pueden hacerlo, digamos, no es un problema. No es que si yo agrego una condición de control en otro lado está mal. No, eso no es un problema, digamos. Lo que sí es importante, me puse a leer el chat y me olvidé lo que está diciendo. Sí es importante poner la condición de control en donde tengan que ir, digamos. Ahora, si ustedes tienen alguna transición y tienen algo que digan, no, yo acabo de agregar esta condición de control porque me da mayor claridad, me permite darme cuenta, lo pueden agregar, digamos. Acá preguntan el método set cantidad. ¿Sabes por qué no está? Vieron que nosotros por ahí ponemos que no ponemos los métodos de seteo. Tiene que ir en detalle pedido, digamos. Lo hemos obviado porque como a veces no ponemos los métodos de seteo, bueno, por eso no está el set cantidad, porque en realidad el método, los get y los set van de todos los métodos, de todos los atributos, digamos. Pero debería ir en la clase de detalle de pedido. Profe, dijo Sí. que para cuando usamos condiciones de guarda, los métodos Ujú. pueden o no ser los mismos, los que generan la Ujú. transición. Claro, el caso de uso es el mismo. Los métodos, por ejemplo, en este ejemplo que yo les muestro, no es el mismo método, No, pero sí es el mismo claro. caso de uso. Bien. De nuevo, les repito, si ustedes quieren usar una condición de control en algún lugar, que no necesariamente, porque les permite aclarar, nadie les va a poner que eso está mal, digamos. Lo que pasa es que donde es necesario es en estos casos en donde yo necesito aclarar. Bueno, esto es importante mantener la consistencia, ya lo vimos, se los voy a repetir a lo largo de todo el año y es como re importante, ¿sí? Re importante. Profe, Bien, sí. el método facturar que está en detalle de pedido, por ejemplo, Sí, vamos a volver. no está, por ejemplo, en los métodos en el diagrama, pero sí en el pedido. Sí o sí, es por eso facturar. Porque el método facturar ya lo tiene. El exactamente. Pedido, ah, listo. Exactamente. Gracias. No, pero es cierto que en Pero el detalle del pedido no está. Tendría que estar en el detalle del pedido también. También. Tienes razón. Ah, bueno, buenísimo. Sí. Gracias. Es un error. Muy bien. Tendría que estar. Bien. Entonces, ahora vamos a ponerle un poquito de dificultad. Si tenemos un requerimiento que diga, necesito saber cuánto tiempo está el pedido en cada estado. ¿Lo podemos resolver con esta estructura? ¿Con este diagrama de clase? No. ¿Y qué necesitamos? Un historial de estados. Ajá. ¿Cómo sería eso? ¿Qué es lo que necesitamos? No sé si es un pseudo estado también, pero es otro estado nuevo. No, es una transacción. Ah, bien. Lo que necesitamos es una transacción que Desde tenga... cualquier estado que puedan ir a ese y vaya guardando. Exactamente. En realidad, bien, Darío dice acá una clase de cambio de estado. Eso me gustó más que el historial. Que el historial, es más, hemos trabajado bastante para cambiarle el nombre. Esto, digamos, es una clase, no es que esté mal lo de historial, pero el historial parece que modela otra cosa y en realidad lo que nosotros queremos modelar es una transacción que, como dice la slide anterior, me voy a volver, como dice la slide, como dice la slide anterior, no es algo ni tuyo ni mío, es algo que pasa entre los dos. No es propio del pedido, porque yo no puedo modelar los cambios de estado en el pedido, y no puedo modelarlo en el estado, porque el estado lo único que tiene es el nombre del estado, nada más. Es algo que pasa entre los dos, que en este caso particular es una transacción, ¿sí? Es una transacción que se va a llamar, por ejemplo, cambio de estado del pedido, que lo que tiene es, para cada estado que tiene el pedido, una fecha de inicio y una fecha de fin. Fíjense cómo está modelado. El pedido tiene un puntero al cambio estado del pedido. ¿Cuántos cambios de estado puedo tener? Mínimamente uno, que es cuando creo el pedido. Cuando creo el pedido debe tener la fecha hora de inicio del estado pendiente de preparación y nada más. Y después la fecha hora fin se va a ir actualizando cuando el estado deja de estar vigente y pasa a estar vigente el otro, y así.
¿sí? Ese cambio de estado del pedido es una transacción que yo agrego entre el pedido y el estado, por eso no es tuyo ni mío, es algo que pasa entre los dos, y me permite, en términos de la estructura, resolver este requerimiento que habíamos planteado antes. ¿Cómo decía el requerimiento? Decía, estos efectos son divinos, pero para hacer el ida y vuelta, que decía, necesito conocer cuánto tiempo está el pedido en cada estado, ¿sí? Y entonces, para saber cuánto tiempo está el pedido de cada estado, agregamos esta clase. La máquina de estado no se ve afectada con este requerimiento. ¿Por qué? Porque la transición entre un estado y el otro van a ser las mismas, las transiciones no van a cambiar. Lo único que yo hago es agregar una transacción en el medio que lo que puede lograr es registrar las fechas, fecha y hora de estos cambios de estado, para poder tener la trazabilidad en la historia de los cambios de estado. Ahora, en términos de la máquina de estado, ¿cambia algo? No, porque las transiciones entre los estados son las mismas, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Pero acá pregunta Francisco, el atributo de la clase pedido se llama estado del pedido y a la clase que apunta se llama cambio de estado de pedido. ¿No tendrían que tener el mismo nombre? No necesariamente. No necesariamente. Acuérdense que ustedes le ponen el nombre a la asociación, pero le pueden poner cualquiera. Por ahí sí sería como, quizá, digamos, más claro, pero no hay una restricción en donde ustedes le tengan que poner el mismo nombre a la asociación que a la clase. Lo que ustedes están diciendo acá es, yo tengo un atributo por referencia llamado estado del pedido, que es del tipo cambio estado del pedido, ¿sí? O sea, cuando yo digo que es por referencia, digo, es del tipo cambio de estado del pedido. Apunta al cambio de estado del pedido. Pero le puedo poner cualquier nombre, ¿sí? Acuérdense, lo que nosotros ponemos arriba de la asociación es el atributo por referencia. Solamente que en lugar de ponerlo adentro de la clase pedido, lo ponemos arriba de la asociación. Exactamente, Ciro. Exactamente. Así como vos lo escribís. Exactamente. ¿Sí? Pueden poner el mismo nombre, no hay ninguna restricción, es lo que a ustedes les quede más claro. A veces cuando le ponemos el mismo nombre nos puede confundir o no, digamos, es así. Solamente que acuérdense que nosotros, para no hacer la clase tan pesada, no le ponemos todos esos atributos por referencia, sino que lo ponemos arriba como un nombre de la asociación. Es eso, nada más. Bien. Y entonces, repasando todo lo que vimos hoy, que fue bastante, vimos diagrama de UML 2.0, ¿sí? Hicimos un repaso de todos los diagramas. ¿Se acuerdan que yo les había dicho la clase pasada que eran 13 diagramas y que no los íbamos a ver clase por clase? Entonces ahora decimos, nos vamos a focalizar en la máquina de estado. La máquina de estado modela comportamiento y modela clase. Dijimos que esto de la máquina de estado está dentro del modelo del análisis, y que dentro del modelo del análisis, en particular, tiene que ver con las clases de análisis y el diagrama de máquina de estado. En realidad, en la slide está pintado diagrama de máquina de estado, pero en verdad las dos cosas vimos, el diagrama de máquina de estado y el diagrama de clases, porque vimos ese diagrama de clase reducido de la clase pedido, detalle de pedido y estado. O sea que en realidad trabajamos con los dos. Y dijimos que el modelado con la máquina de estado se utiliza en el caso de tener objetos, o de tener clases, digamos, cuyo comportamiento dependa del estado. Cuando yo tengo comportamiento que depende del estado, me resulta útil modelar una máquina de estado para justamente poder visualizar cómo ese comportamiento que depende del estado va variando de acuerdo al estado que la clase asuma. Esto habíamos dicho que podía ser que tuviéramos un atributo de estado o que pudiéramos tener un atributo que tuviera otro nombre, que incluso fuera un atributo por valor, no un atributo por referencia, pero que a los efectos de decir este atributo, el valor que asume este atributo hace que mi comportamiento cambie, aplica. De nuevo, decíamos, ponemos ese ejemplo, si nosotros tenemos una clase préstamo de librería y tenemos un atributo fecha de devolución, ese atributo fecha de devolución nos está diciendo si cuál es el estado en el que está el préstamo, por ejemplo, aunque no tenga una clase de estado a la que apunta, aunque no tenga un atributo por referencia de esa clase de estado. Igual. En todos esos casos puede ser útil construir un diagrama de máquina de estados justamente para poder ver esto, para poder ver cuáles son todos los estados posibles
las transiciones entre esos estados, cuáles son los métodos. Fíjense que pueden aparecer métodos que cuando ustedes empezaron a bosquejar el modelo de dominio y el diagrama de clase, con el diagrama de clase no los habían encontrado, y para hacer este chequeo con cada uno de los casos de uso que generan esas transiciones. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, simplemente y a modo de repaso, me interesa porque nos faltan algunas cositas de máquina de estado que lo vamos a ver la clase que viene. La clase de máquina de estado son 2 clases porque hay varios conceptos, pero sí me interesa que repasemos los elementos. Vieron que yo les dije que los diagramas se construyen con elementos y con relaciones, en línea con esto de UML 2.0. ¿Qué elementos aparecen o que hemos visto en el diagrama de máquina de estado? Vimos el estado inicial, el estado final, que llamamos pseudoestados. Vimos cómo se modela un estado, que es con un rectángulo con las puntas redondeadas. Vimos cómo se modelan las transiciones, que es como si fuera una asociación. Vimos cuál es el estado de origen, el estado de destino. Todo el sentido de la punta de la flecha va del estado de origen al estado de destino. Planteamos cuáles eran los eventos disparadores, y entonces dijimos que en el evento disparador va el caso de uso, y a su vez ponemos el método, y vimos qué son las condiciones de control, que lo que representa una aclaración a la hora de transición. Todos estos elementos son los que hemos usado para construir la máquina de estado. ¿Pueden aparecer otros elementos? Sí, pero por hoy no los vamos a ver. Hay otros elementos que aparecen, pero hasta acá, con esto no alcanza. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que haya quedado ahí en el tintero? Yo no, profe, muchas gracias. Bueno, nos vemos, si no hay dudas, tienen clase el miércoles, clase práctica el miércoles con las profes, y nosotros nos vemos el lunes de la semana que viene con la segunda parte de la clase de máquina de estado. Nos falta todavía un trechito más, por ahí estamos bien, pero hasta acá llegamos. Si no hay Profe, nada una más, consulta. sí, digan. Esta filmina está subida, pero no la vi. Sí, todas las slides están subidas en las presentaciones. Ah, genial, gracias. Bueno, buen fin de semana largo, cuídense. Sí, ahí están pidiendo los WhatsApp y fíjense que en el foro hay un alumno que no sé si ya está integrado a los grupos, pero estaba pidiendo integrarse hace unos días atrás. Así que fíjense si lo pueden integrar en algún grupo.